Entonces, como introducción, entender de que el mapeo no es un vaciado de datos. Ya, otra pregunta que salió en la mañana, que igual fue interesante, es que si el mapeo se realiza pregunta por pregunta de las encuestas socioemocionales. Y la respuesta es no, ya porque en el fondo lo que yo espero es que relacionen los datos, porque si es que alguien ya vio el video o después lo puede ver, yo le fui mostrando ahí cómo relacionar un dato con otro, ¿ya? Y cómo eso se podía traducir en una necesidad o en una potencialidad del establecimiento acorde al indicador que estén conversando, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestro mapeo es seleccionar nuestro establecimiento, ¿ya? Es importante tener claro de que es uno por escuela, porque como esto también se le envió a los equipos de profesionales, no pensar de que tienen que hacer uno cada uno, ¿ya? Uno el psicólogo, uno el trabajador social y uno el encargado, sino que es uno solo por el establecimiento. Por lo tanto, tienen que hacerlo ojalá juntos, ya dentro de lo posible. Eso es lo primero, seleccionar el establecimiento. En el caso de las escuelas rurales, no sé si está Eduardo hoy día aquí, pero yo le sugería que seleccionaran más de uno, porque dejé abierta la opción. Ya en el caso de ellos puede seleccionar más de uno, porque ellos coordinan como 5 o 6 escuelas cada uno, entonces igual es distinto ahí. En el caso de los estudiantes, que yo siento que es como el análisis un poquito más complejo porque requiere un poquito más de información, es importante recordar que en general este mapeo está enfocado en lo que está ocurriendo actualmente, no es el diagnóstico participativo, ya porque igual algunos dijeron es que es como lo mismo que el diagnóstico participativo. Sí, claro, se parece, ¿cierto? Porque todo el rato hablamos de los mismos indicadores, pero es en relación a la situación que ahora se está dando, lo que actualmente se está dando y el propósito de elaborar el mapeo es poder actuar, ¿ya? Es poder ya generar objetivos, generar acciones, estrategias para poder solucionar estas necesidades, fortalecer estas potencialidades, tomarnos estas potencialidades para resolver alguna situación que hay al interior de la escuela, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que el diagnóstico participativo, porque no tendría sentido, por cierto, hacerlo de nuevo, sino que más bien es ver cómo lo estamos haciendo hoy, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuáles son las necesidades que hoy están? ¿Ya? No sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí, hasta el momento. Sin micrófono, estaba sin micrófono. Sí, entonces, Victoria, es que cuando yo decía, es que yo no era la persona que decía que es prácticamente el diagnóstico participativo, pero Sí, me refiero en tiempos de pandemia, pues. Porque, por claro. ejemplo, el plan de gestión de convivencia escolar nuestro, y yo te contaba que nosotros lo tuvimos, me lo pidieron a mí hace bastante tiempo, el plan de gestión dice así, por plan de gestión de convivencia escolar en tiempos de pandemia. Ya. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo voy a ir cruzando la información que tengo en el plan de gestión con esto. Sí, claro, y le sirve para monitorear el Claro, plan, ¿ya? De eso, y ver lo que me está faltando. ver lo que está faltando, ver Sí, lo que ya superamos, ya lo logramos, vamos bien en esto, ya está instalado, sí. ¿cierto? Que a lo mejor ya no hay que dedicarle tanto esfuerzo a eso, para eso nos sirve el mapeo también, ¿ya? Y también nos va a servir para ver las necesidades que tienen la escuela y poder entregarle esto a las redes territoriales. Habían algunos que me preguntaban si había que argumentar las potencialidades necesidades, como decir de dónde las saqué, por ejemplo. No sé, decir, esto lo puse aquí porque en el SIM se le fue de esta forma y en la encuesta encontré esto. No, eso no me importa, ¿ya? En este momento eso no es necesario porque esos datos están a la mano y si alguien quiere como ahondar en eso, puede buscar la información que está disponible para todos, es pública, ¿ya? Entonces lo que ahora me interesa es la relación que ustedes como expertos, ¿cierto?, en sus comunidades educativas, porque eso es lo que ustedes tienen que convencerse, que ustedes son los expertos en el contexto de su escuela, no hay nadie que sepa más que ustedes cómo está su escuela. En relación a eso, ustedes construyen esto, ¿ya? Elaboran estas potencialidades y necesidades que en el fondo se van a traducir después en acciones, si eso es, ¿ya? Quiero ver si hay alguno que esté. Hay una sola respuesta hasta el momento. Ya. Por ejemplo,
cuando veíamos en el caso de los estudiantes, habían algunos que me decían que cuesta un poco relacionar la información porque la encuesta no nos da la respuesta. Y yo les decía sí, porque no es explícito, sino que hay que leer el dato y tratar de relacionarlo con lo que yo sé de mi escuela, con la información que yo tengo, ¿cierto? Con lo que yo sé que está pasando. Entonces, no sé si alguien me autoriza a abrir un informe de su escuela de estudiantes. Sí, ¿Felipe? cualquiera. Sí, no hay problema. Ya. Una consulta por mientras, Victoria. Sí. ¿Se habrá solucionado la encuesta de los estudiantes de mi escuela? Mira, voy a monitorearlo porque ayer quedaron de enviármela hoy, ¿ya? Así Ya. que si no está arriba de la plataforma, la vamos a ver después. La Ya. pedimos al tiro, ¿ya? Ya, estudiantes. En este caso, respondieron solo 7 niños. ¿Cuántos niños hay en total en tu escuela? Son 73, por eso decía que no es significativo, no son 70 datos. 73. 73. Ya. Sí, Bueno, a ni lo la mitad mejor, contestó. claro, no es tan significativo, ¿cierto? Pero en el fondo igual te ayuda como a ver qué es lo que está pasando, porque los niños que respondieron son los que se conectan, po. Entonces yo siento que ahí ya tú tienes, con ese puro número, tú ya puedes construir algo de las necesidades, potencialidad y todo eso, porque son solo Victoria, 7 niños. lo que pasa es que yo, por ejemplo, hoy día nos juntamos con el equipo y analizamos también las encuestas, vimos el tema del mapeo y por ejemplo, una de las dudas que me sugería una colega era que ella es profesora jefe y había una pregunta que dice, ¿qué has hecho durante la pandemia? Ujú. Y bueno, una de las preguntas, no sé si la puedes buscar, dice que el 87% se dedica a las tareas y ella consideramos que eso es falso, pues no es algo ahí. Porque nos ha Espera, costado que los chicos envíen las tareas, ha sido un trabajo bastante es que, difícil. es que por eso Entonces, por eso pienso te digo, que, son 7 alumnos. por eso ya, mira, ¿qué es lo que yo pienso de lo que tú me estás contando? Lo primero que pienso es que hay una necesidad en la motivación escolar. ¿Cachai? Claro. ¿Por qué? Porque solamente 7 niños respondieron, que probablemente son los 7 niños que hacen la tarea. Y por eso te pusieron que una de las cosas que más hacían eran hacer la tarea. Sí, pero también surge el dato de que no todos tienen internet, a muchos se Exacto. les entrega las Entonces ahí tareas físicamente, tú lo vas entonces, relacionando, ¿viste? Tu contexto es claro, muy distinto al contexto del liceo polivalente, por ejemplo. Es una situación claro, totalmente diferente. Por lo tanto, los mismos datos los van a usar en distintos lugares. Por eso que el análisis no es pregunta por pregunta, ¿ya? claro, Entonces, por ejemplo, aquí habían hartas opciones que aparecían. Bueno, compartir con la familia, ¿cierto? Hacer las tareas, habían otras que decían estar en las redes sociales, cocinar, aparecían otras opciones, ¿ya? ujú, Entonces, a lo mejor ahí ustedes como escuela van a tener que analizar, ¿cierto? De que chuta, si tenemos 7 niños que respondieron y más encima estos 7 niños son los que hacen las tareas, por lo que dicen ahí, yo claro, no sí, pondría en cuestionamiento lo que ellos dijeron, ¿ya? Porque finalmente es probable que los niños que respondieron sean los que están más pendientes, por algo respondieron, sí, pues, ¿cierto? claro, sí. Entonces, lo que ellos dicen no es falso, sino que no se No, no, condice con el resto de los otros 60 niños que te faltan. claro, a eso vamos, a eso vamos. Claro, entonces ahí a lo mejor ahondar en relación a la participación que ustedes han visto, ver que esa es una necesidad importante, ¿cierto? Que más niños participen de estas instancias, de que a lo mejor la necesidad está en el recurso, ¿cierto? Y pudiéramos Claro, ahí bajar al otro indicador, porque ya yo te estoy hablando de temas de autoestima y motivación, pero podríamos bajar al indicador de retención escolar, que a lo mejor con la estrategia que nosotros estamos utilizando, en realidad los chiquillos se nos van a escapar, porque no están participando, ¿te fijas? sí, 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 De verdad. las actividades. ¿Qué estamos haciendo como Bueno, escuela para retenerlos, para que no dentro, deserten? como escuela, al menos nosotros le estamos Así que entregando ni todas las siquiera, herramientas para que ellos sí, Felipe, yo puedan no te pido entregar. que tú me lo argumentes ni me lo justifiques ahora, porque yo sé que lo están haciendo, yo sé que todos han hecho mucho esfuerzo, porque si no vamos a entrar en el detalle y no es la idea, solamente lo estamos usando como un ejemplo para entender dónde ocupo Ah, la ya. información, ¿ya? Los datos. Ya. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver hábitos de vida saludables, bueno, en esa misma pregunta que estábamos viendo recién, claramente algo pasa, ¿por cierto? Porque los niños no nos mencionan que hacen otras actividades de ocio. Aunque sean los 7, algo pasa con las actividades de ocio.
Ya no sabemos qué actividad, a lo mejor ustedes tienen algún catástrofe de eso, pero ¿qué estará Claro. pasando con los hábitos de vida saludable con esos niños que solamente están haciendo tareas y no están haciendo otras actividades como de ocio que se proponían en el listado? ¿Te fijas? Y justamente los 7 contestan lo mismo, entonces igual es llamativo, ¿ya? Ahora, está el tema del clima de la convivencia escolar. Había una pregunta que decía... Ah, ya, por ejemplo, no era clima, era de los profes. Ya, esta que dice, ¿crees que es necesario e importante mantenerse comunicados con los profes de la escuela? Y todos te dicen sí. ¿Te fijas? A pesar de que no todos dicen que sí se conectan, todos dicen que sí es importante. Por lo tanto, hay ahí un tema relevante en relación a las relaciones que los niños tienen con su profe, ¿ya? Y hay otra pregunta en convivencia que igual sirve, que tiene que ver con ¿a quién has extrañado más en este último tiempo? No sé, es que me demoro mucho en buscarlo, pero ¿con qué persona? No, más cercano, ¿cómo te Ahí sientes? generalmente responden a los compañeros. Claro, entonces ahí yo empezaría a analizar, ya, sí, aquí está, ¿qué es lo que más extraña? Bueno, aquí los niños marcan a todos y la escuela y su familia, ¿cierto? Entonces, la mayoría, yo creo que ahí no sé cuántos habrán sido los que contestaron que extrañaban a todos, ¿cierto? Pero yo creo que tienen que haber sido por lo menos unos 4 o 5, ¿cierto? Por el porcentaje que está ahí. 5 de energía. 5, claro. Entonces, si ellos extrañan a los compañeros, nosotros hemos generado alguna instancia en la que los chiquillos se puedan relacionar entre ellos, en la que puedan conversar, a lo mejor hacer una videollamada grupal sabiendo que solo tienen celular, a lo mejor mandándole fotos de los compañeros, video, un audio, qué sé yo, alguna estrategia que a ustedes se les ocurra en relación a los recursos que tienen, una carta, puede ser también, ¿cierto? En la que aseguremos que los chiquillos puedan tener relaciones interpersonales con sus compañeros, porque ese es uno de los espacios más deteriorados, creo yo, y se nota en esa pregunta. Lo que más extrañan la mayoría de los estudiantes son sus amigos, ¿ya? Y la escuela igual la mencionan como otro factor relevante dentro de las cosas que extrañan. Entonces, ¿cómo la escuela está ofreciendo instancias para que ellos se relacionen afuera de la sala? ¿Ya? Entendiendo que hoy día la sala de clase es la entrega de material físico o en la clase por alguna plataforma. ¿Hay alguna instancia en la que los chiquillos realmente puedan hablar de lo que ellos quieren? ¿Cómo lo podemos hacer? De distintas formas, a través de las metodologías de las clases, no necesariamente generar un espacio. Ya a mí se me ocurre generar un espacio, para mí esa es la mejor, pero sí también puede ser con la metodología de la clase, que el profe le dé más énfasis a que los chiquillos puedan, no sé, pues, conversar un poco más, que puedan dar sus opiniones, una interacción entre pares, que sabemos que igual es importante en la clase, ¿cierto? Que es algo que está dentro de una estructura de clase. Ya, eso como ejemplo. Y en hábitos de vida saludable igual hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las medidas que usas para cuidarte? Alcohol gel, mascarilla, 1 metro de distancia, etcétera. Entonces, eso igual les sirve como para ver si los niños están como preparados para la interacción social o no. Ese indicador, y eso iría en hábitos de la vida saludable. Y fíjense que eso es bien relevante hoy en día, saber si realmente ellos están dispuestos o no a cuidarse. Eso lo pueden obtener ahí, ¿ya? Eso sería en este caso. Y está, bueno, el tema de retención escolar, ¿cierto? Que al relacionar los distintos datos de la respuesta, ustedes pueden encontrar cómo les está yendo en ese aspecto. También pueden mencionar otras que ustedes digan, chuta, no sé dónde meter esto, pero igual es una necesidad, esto es una potencialidad. De repente nos quedamos sin la idea de dónde ubicarlo nomás. Igual lo pueden poner en otras necesidades, otras potencialidades, ¿ya? Si no hay nada, le ponen, no hay nada nomás, ¿ya? Voy a pasar al otro. No sé si alguien tiene más dudas con los estudiantes.
otra cosa importante, no es necesario ocupar todas las respuestas de las encuestas, porque a lo mejor hay algunas que para su contexto no van a tener mayor impacto o mayor relevancia, ¿ya? No se preocupen si queda así como chuta, este dato no lo ocupe para nada. No importa, a lo mejor no le sirve para el mapeo y le sirve para otra cosa, ¿ya? Eso tampoco es un problema. Solamente lo que ustedes consideren que es relevante analizar. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda en estudiantes? ¿No? Ya, pasamos al otro entonces. En los otros actores es distinto el panorama, porque ya aquí no hay que analizar los indicadores de desarrollo personal y social. Si bien estos indicadores se trabajan con toda la comunidad, ¿cierto? Sabemos que hoy en día no le vamos a estar preparando actividades de motivación escolar ni autoestima a los profes, por ejemplo, o a lo mejor a los profes sí, pero eso apuntaría más a convivencia escolar o clima, ¿ya? Como un eje propio de la convivencia. Entonces, lo dividí en los tres ejes que deberíamos trabajar sí o sí en nuestros planes de gestión, y es por eso que aparece el clima escolar, convivencia escolar y cultura escolar. Cuando hablamos de clima escolar, tiene que ver con cómo la gente se siente en la escuela, ¿ya? Si se llevan bien, si se sienten gratos en la escuela, si sienten que hay un ambiente de colaboración, si hay unión o desunión, o no colaboración, o de estrés, o de carga laboral, ¿ya? Todo eso va en clima. Cuando hablamos de convivencia escolar, hablamos de la interacción, las relaciones. Sí, saben que en la escuela hay confianza de poder hacer, por ejemplo, una actividad de autocuidado con todos los colegas. O no, sabes que en esta escuela no podemos hacerlo así, hay que dividirlo por grupos porque hay muchos grupos entre ellos, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que ver con las relaciones entre actores. También puede ser como, no, es que sabes que los profes no pueden hablar con los niños en mi escuela, hablan solamente con los apoderados, por un lineamiento que se entregó, y resulta que los niños le estaban diciendo que era importante para ellos. ¿Se fijan? Entonces hay como cosas que igual se pueden sacar desde ahí, pero esta es centrada en los apoderados, docentes, asistentes de la educación y proempleo. Ahora, puede ser que haya algún actor que usted no encuentre en su escuela, por ejemplo, proempleo o asistente de la educación, porque hay algunos establecimientos que no respondieron, o respondió una persona, ¿ya? Entonces, ahí también le dejé un espacio en el que dice, puede registrar que no cuenta con información, porque a lo mejor usted nunca le ha prestado atención a ese actor, po, y tampoco lo vamos a culpar por eso, ¿ya? Porque a lo mejor nunca había puesto, porque desde la estructura, desde la cultura del establecimiento, a la gente de proempleo no se le incorpora ni en los consejos, no se le incorpora en los desayunos, ni en la celebración del Día del Padre, ni en el Día de la Madre. ¿Qué pasa? Ya hay establecimientos que tienen esas estructuras. Entonces, por un tema de cultura escolar, usted nunca se había preguntado qué pasaba con la gente de proempleo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pudiera no encontrar. Y ahí a lo mejor puede que no tenga una potencialidad, pero sí hay una necesidad de tratar de ver cómo nos vamos a relacionar con estas personas, o qué vamos a hacer, o por último enviarle un saludo, saber que estamos bien, que estamos aquí, ¿cierto? Presente y acompañándolo, por ejemplo. ¿Ya? Eso va a depender de ustedes. En relación a la cultura escolar, tiene que ver con lo que recién le estaba mencionando, pues con el tema de las tradiciones, los símbolos, los ritos, ¿ya? De repente hay cosas que pasan que en la encuesta se pueden saber. Por ejemplo, hay una pregunta que da para los tres ejes, que tiene que ver como si el equipo directivo se ha preocupado de usted, de contactarse con usted, algo así. Entonces hay varios que les fue mal en esa, como que parece que no. Y resulta de que a mí me han llamado igual para preguntarme y todo, porque yo me he preocupado como encargado, ¿cierto? Con el director lo hemos hecho, pero los colegas no se dan cuenta que lo estamos haciendo. No lo sienten así. Lo sienten como una reunión más, lo sienten como una cosa más que hay que hacer, y no lo ven como un apoyo o una preocupación emocional, ¿cierto? Y eso podría tener tres explicaciones. Si lo explicáramos desde la cultura, podría ser de dos formas. Por ejemplo, no, es que en mi escuela siempre lo hacemos, entonces para ellos es normal, y como que no se dan cuenta que me estoy preocupando de ellos.
sino que es como porque siempre hacemos el autocuidado, por ejemplo. O podría ser como, no, es que como nunca lo hacemos, no están acostumbrados a hablar de sus emociones y no hay participación. Cuando lo hacemos nadie nos escucha, están hablando por el celo, hablando por WhatsApp, viendo Facebook, menos participando de la actividad. Cosas que pasan, ¿cierto? A lo mejor si lo viéramos del tema de convivencia escolar, podríamos decir, no, lo que pasa es que en mi escuela pasa esto porque no hay confianza entre los colegas. Entonces, cuando hablamos de algo emocional, ellos se bloquean y no cuentan nada. Nadie participa, nadie habla porque no es algo que ellos se sientan cómodos de hacer porque no hay confianza en el equipo, ¿ya? O no le tienen miedo al director, por ejemplo. Entonces, mejor que no estuviera el director. Eso también puede pasar, ¿cierto? Y sería algo como de relaciones. Y en relación al clima escolar, pudiera ser como, no, es que ¿sabes lo que pasa? Es que aquí en esta escuela no se puede hacer porque todos se llevan pésimo. Y el clima está malo. Entonces, todo lo que yo haga está malo igual, ¿ya? Porque ya está instalada la percepción negativa del establecimiento. Entonces, independiente de que usted lleve un Tony, le vaya a dejar a la casa un desayuno vestido de payaso, usted no va a estar preocupado de él porque ya está instalada la creencia de que usted lo hace por cumplir, porque te mandaron, porque tenéis que hacerlo, porque te van a supervisar, pero no porque esté preocupado por mí. ¿Se entiende? Porque la percepción está ahí como un poco afectada en relación a eso. ¿Ya? Entonces, tres explicaciones distintas para una misma pregunta. Entonces va a depender del contexto en el cual ustedes la van a ubicar. Por eso que no es un análisis pregunta por pregunta, es un análisis contextual. ¿Ya? ¿Se entiende eso? No sé si sí o si no, porque no veo carita. Sí, yo al menos lo entiendo. Ya, uno que sí me dice. A ver, por último hagamos un dedito para arriba o para abajo para yo verlos porque lo estoy viendo a todos. Ya, hay un dedo para arriba, 2. Ya, 3, 4, 5. Ya, estamos bien, entonces se entiende. Ya, entonces ahora, ¿qué va a pasar? Porque había otra pregunta que surgió en la mañana, es como, ¿esto lo tengo que hacer en este formato? ¿Lo tengo que hacer en otro formato? No, solo aquí, ¿ya? Usted viene con sus cositas listas y las traspasa aquí, las puede ir conversando así como lo estamos haciendo ahora e ir registrando, ¿ya? Pero por eso es importante que hayan leído antes la información para que estén como más o menos claros y no se demoren tanto. Se traspasa aquí directamente al formato digital. No hay que entregar un informe escrito, no hay que imprimirlo, no hay que escanearlo ni firmarlo, nada. Solamente aquí. Y yo se los voy a enviar cuando esté listo. Porque yo aquí entro a las respuestas, ¿ya? Y aquí me aparece quién respondió. ¿Ya? Hay una escuela que respondió. Y me aparecen sus respuestas. ¿Se fijan? Me aparecen todas sus respuestas, por cada uno de los ejes que yo pregunté y por cada actor, sus necesidades, sus potencialidades, etc. Todas. ¿Se fijan? Ya, hay una escuela que ya lo hizo y yo cuando entro aquí, esta cuestión es súper acusete porque yo descargo el Excel y me dice, mira, tal establecimiento el día 6 de agosto a las 1:15, a la hora del almuerzo, se puso a trabajar en esto, ¿ya? A traspasarlo. Entonces aquí yo voy a ver todas las respuestas que ustedes pusieron. ¿Mm? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Bueno, yo se los voy a enviar, les voy a enviar el Excel completo, ¿ya? A este formato de Excel que me va a llegar, yo le pongo un filtro, por lo tanto usted después va a poder seleccionar su establecimiento. De ahí van a aparecer todas las otras escuelas que respondieron. Y va a poder ver solo los resultados de su escuela, ¿ya? Con ese filtro de aquí. Y también yo voy a poder observar cuáles son las potencialidades que tenemos en autoestima y cuáles son las necesidades. Y así en cada uno de los indicadores. ¿Mm? Y voy a poder tener un panorama general de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que necesitan, ¿cierto? A quién puedo acudir en busca de una práctica que le esté resultando en uno u otro tema, ¿ya? Y eso también lo vamos a compartir con las redes pues, territoriales para que de a poco la parrilla programática que ellos tienen, ¿cierto? La gran oferta de taller y cosas sea acotada a esta realidad, ¿ya? Y no sea así como tan de repente ambigua que no sabemos dónde va, que es bueno, pero no sé a dónde va, ¿ya? Entonces, la idea es que ellos de a poco también vayan trabajando en